Como todos los años hacemos, tenemos este tema en el foro abierto. El año 2015 comenzó remeneando todo el sistema de justicia. Miembros de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional, DICAN, y hasta su propio director y miembros del Ministerio Público fueron acusados de estar involucrados en la pérdida de un cargamento de narcóticos que estaban bajo su custodia. Esto pareciera ser la antesala de cómo quedaría al desnudo el desorden de nuestro Poder Judicial, pues ya terminando el 2015 nos sorprende el mayor escándalo que ha involucrado la justicia en nuestro país. 5 jueces fueron suspendidos por formar parte de una red dedicada a dictar sentencias a cambio de dinero u otros bienes. Además, como si fuera la crónica de una inocencia anunciada, la sentencia favoreciendo a Félix Bautista en la acusación de corrupción que presentó la Procuraduría terminó quitándonos toda la fe en la justicia. En el ámbito político, tratándose de un año preelectoral, las tensiones estuvieron a flor de piel. El partido oficialista del PLD se mantuvo en tensión y al punto de dividirse. Este año el país también ha visto un deterioro en las relaciones con Haití, que ha impactado el plano comercial. Y como unas van de cal y otras de arena, en términos de crecimiento económico parece que nos ha ido mejor. En los primeros 9 meses de este año 2015, el Producto Interno Bruto, el PBI, en términos reales registró un crecimiento acumulado de 6.7%. Mientras que en el sector salud fue un dolor de cabeza para el gobierno, ya que hasta noviembre se habían reportado 91 defunciones por dengue. Y aunque este año se remodelaron algunos hospitales, otros siguen teniendo las mismas necesidades de siempre. Es por esto que surge la pregunta: ¿cómo termina el año 2015 para República Dominicana? Para este foro abierto vamos a presentar a Olaya Dotel, que es politóloga, Jaime Aristi Escuder, economista, Altagracia Salazar, periodista, comentarista, y el licenciado Francisco Álvarez, abogado y miembro de Participación Ciudadana. El tema es cómo cerramos el 2015. Comenzamos con Jaime Aristi. Cuéntanos. Buenas noches. Buenas. Mira, en la economía desde el punto de vista macroeconómico, se puede decir que termina bien. El Producto Interno Bruto terminará creciendo entre 6.7 y 7%. Los precios estarían creciendo entre un 2 y un 3%, dependiendo el grupo de bienes que se tome. El tipo de cambio va a terminar alrededor de 45 pesos con 80, lo cual está por debajo de lo pronosticado. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se reduce prácticamente a la mitad, terminando alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. Y las reservas internacionales netas suben por encima de 3 meses de importaciones. Es decir, que desde el punto de vista macroeconómico se puede decir que la economía termina muy bien este año 2015. Bueno, Altagracia Salazar, en números terminamos bien, según Jaime Aristi. Según su opinión, ¿cómo terminamos en sentido general el 2015? ¿Cómo terminamos? Igual que comenzamos. El año empezó con un escándalo de corrupción y termina con un escándalo de corrupción. El año inicia evidenciando la debilidad del Estado para garantizar la seguridad pública y termina con la debilidad del sistema de justicia. Ha sido un año escandaloso, un año en que se han puesto en evidencia todas las debilidades de nuestro sistema para garantizar servicios mínimos de salud, educación, seguridad y cualquier elemento que haga de la vida sostenible para un ser humano. Pero Altagracia, entonces un desequilibrio. Jaime nos acaba de decir lo bien que nos ha ido en números. El aspecto entonces social y político es el aspecto que estamos fallando. Bueno, yo no sé cómo se conecta tanta bonanza económica con la cruda realidad de un país donde más del 70% de las personas tiene un ingreso por debajo de $500. Somos ricos, pero la mayoría de la gente recibe apenas $200 al mes. Yo no sé, quizá los economistas que saben más que uno te dicen el problema es de distribución, pero este es un país lleno de gente fuñida, donde a esa gente le dicen que es rico.
Olaya Dotel, su opinión de cómo cerramos el 2015, viendo lo que acaba de establecer Jaime Aristi y Altagracia Salazar. Su opinión sociológicamente hablando y políticamente hablando. Bueno, yo creo que terminamos en bancarrota institucional. Definitivamente nos encontramos ante la evidencia de que no contamos con un mínimo de arbitraje institucional, tanto para la vida social como política. O sea, lo que ha pasado con los tribunales, con el sistema judicial, pero también con los árbitros que deben llevar las próximas elecciones, tanto con la Junta Central Electoral como el Tribunal Superior Electoral, nos deja en total estado de indefección. Y con respecto a lo señalado por Jaime, yo no tengo la menor duda de que hay unos que son mucho más ricos en este momento, pero como dice Altagracia, más del 70% de la población gana menos de 20,000 pesos mensuales, de los que trabajan, y alrededor del 60% son pobres. ¿Y la canasta familiar? Está en 30,000 pesos según el Banco Central. Hay un desbalance definitivamente. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer con menos de 20,000 pesos mensuales? Bien, gracias. Perdón, y el Banco Central acaba de anunciar justamente en el día de ayer que, bueno, se incrementaron los precios justamente, como decía Jaime, pero justamente los productos que consume la población más pobre del país. Pancha Álvarez, ya hemos dicho de que definitivamente en la parte de justicia se inició con un escándalo como el DICAN y terminamos con otro escándalo como de los jueces. La columna vertebral de una sociedad, la justicia. ¿Qué puedes alegar sobre cómo terminamos el 2015 referente a esto? Bueno, yo quisiera primero señalar desde el punto de vista institucional que el año comenzó mal, transcurrió mal y terminó mal. Y no solamente abarcó la justicia, sino lo que es la democracia en sí misma, porque si lo vemos desde el punto de vista electoral, pues no tenemos ley de partidos políticos, vamos a una campaña electoral sin poder controlar los gastos de los partidos, hacia unas elecciones entonces sin equidad. Y si nos vamos también en el plano institucional a la justicia, ahí todo está funcionando mal. Jueces, fiscales, abogados, Policía Nacional, el sistema de justicia, entonces definitivamente que necesita una revisión completa y volver a tomar el camino de la reforma. ¿Es posible ese camino de la reforma? Claro que sí. Ya lo comenzamos una vez, se interrumpió porque obviamente nuestros líderes políticos que decidieron abandonar el ejemplo de integridad de Juan Bosch, decidieron acoger el librito de cómo gobernar de Joaquín Balaguer, que implicaba secuestrar la justicia precisamente para lograr impunidad. Pero comenzamos un proceso de reforma que avanzó y de nuevo la política se metió en la justicia para evitar que continuara. Creo que podemos volver a recomenzarlo. Jaime Aristi, el único positivo ha sido usted en sus comentarios y establece el crecimiento de 6.7 del Producto Interno Bruto, pero La Morena y también Olaya nos hablan de que esa distribución está muy mal hecha. ¿Su opinión sobre eso? Bueno, es que me están dando la razón. El tema de la distribución tiene que ver con la distribución del capital humano. Aquí solamente el 20% de la población tiene un grado universitario y de ese grado universitario muchísimos tienen un nivel de muy baja calidad, lo cual significa que este es un país con bajo nivel educativo. Si queremos mejorar el nivel de ingreso de la población es a través de mejorar el nivel de educación, es decir, que hay que invertir masivamente y afortunadamente en los últimos años, gracias a ese poder popular, se logró generar un aumento de la inversión en educación, pero esto tiene que pasar todavía muchos años. No se puede pensar que de un día para otro la población va a comenzar a ganar 2, 3, 4 mil dólares por mes. No, esto es imposible. Pero lo que sí se puede decir es que ahora estamos hablando de otros temas que no son, por ejemplo, la inestabilidad cambiaria o la inestabilidad de precios o la situación que está, digamos, provocando una caída de la actividad económica. De eso no son los temas que estamos hablando, lo cual significa que desde el punto de vista macroeconómico estamos bien. ¿Y micro? No, de micro tiene que ver ya con lo que es el nivel de educación que tiene la población y también si es a nivel empresarial, en qué sector tú estás. Por ejemplo, si tú estás en el sector construcción, está creciendo alrededor del 17%. Si estás en el sector comercio, en algunas actividades, está creciendo alrededor del 9%. Y así podemos ir a nivel micro en diferentes actividades diciendo que a algunos le está yendo bien y a otros no le está yendo tan bien. ¿El crecimiento de 6.7 era lo que se esperaba o se esperaba menos? Se esperaba generalmente cuando tú haces las proyecciones, tú esperas que crezca cerca del potencial y el potencial es alrededor del 5%. Es decir, que estamos creciendo por encima, de acuerdo a lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, encima de lo que se había proyectado inicialmente.
Vamos a ver si podemos sacarle un poco de balance a la reelección. Se ha dicho que la reelección iba a hacer un daño al sistema institucional. Morena, ¿ha sido así o se ha mantenido todo estable? La reelección no solo le hizo daño a la institucionalidad del país, le hizo daño al gobierno, le hizo daño a la imagen de Danilo Medina. No hemos podido tener una encuesta creíble después de que el gobierno de Medina se embarcó en esa tarea, pero es evidente que la figura presidencial y la credibilidad del presidente como figura pública ha sido muy disminuida por ese proceso, además de que ha provocado un aumento de la corrupción interna de los partidos políticos. Ya lo dijo Participación Ciudadana en su último informe, el hecho de que para garantizar la reelección de Danilo Medina se haya virtualmente cooptado a toda la oposición política no ayuda a la causa de la democracia dominicana. Hola, ya el problema ha surgido hace ya 2 años y que este año también tuvo puntos críticos, como es la situación haitiana. ¿Cómo cerramos el 2015 con esa situación? Mira, por un lado está el tema de los dominicanos descendientes de haitianos, que sigue igual de mal. O sea, el último informe que hubo de la Junta Central Electoral era que de los 55.000 personas que dijo Rosario que habían sido identificadas, solamente se le habían entregado cédulas alrededor de 10.000 personas. Y se sabe que Roberto Rosario ha hecho todo lo posible por no cumplir con la ley que le obliga a entregar las actas de nacimiento, la cédula de identidad y electoral. Por otro lado, tenemos una crisis terrible, fronteriza y de relación con Haití, que ha afectado fundamentalmente a los pequeños y medianos productores de toda la zona fronteriza y de todo el centro, bueno, todo el Cibao, la línea, la zona que le dicen la línea. Entonces, ¿quiénes son los afectados por esta crisis? Bueno, justamente los pequeños y medianos productores, porque los grandes oligarcas dominicanos están asegurando su negocio. Están asegurando su negocio con un puerto que va a posibilitar el trasiego de mercancías con un mayor nivel de control y beneficio para ellos, excluyendo a toda la población que se beneficiaba y que generaba cierto equilibrio económico en toda esa zona. Pancho, la presión internacional ha bajado en ese tema, en el tema haitiano. Bueno, en el 2015, al final. Hay que señalar en primer lugar que el tema haitiano es un tema que tiene que ver con derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, no hay fronteras. Eso es lo primero, a pesar de todo ese clamor de los ultranacionalistas, de los ultraconservadores, cuando se habla de derechos humanos, no importa en qué país, cualquier habitante del mundo tiene derecho a opinar. Y ese tema de restringir pues, la opinión porque es una persona extranjera y está actuando de manera injerencista en República Dominicana, no aplica, repito, cuando se trata de derechos humanos, no importa que sea el embajador de los Estados Unidos de América. Y definitivamente que ese es un tema que no solamente nos concierne a nosotros los dominicanos, sino que por ser un tema de derechos humanos, pues va a implicar la participación no solamente de Estados Unidos y de la Unión Europea, sino de cualquier otro país que tenga un programa de respeto de los derechos humanos que pase de su frontera. En el 2015, Jaime Aristi, ¿cuál es el renglón a su juicio que creció más? ¿Educación, salud, telecomunicaciones? Construcción, definitivamente fue el que más creció, después comercio, el turismo también se ha recuperado muchísimo y eso ha favorecido la disponibilidad de divisas en la República Dominicana. ¿Pero la construcción pública o privada? Las dos. Las dos, porque es un tipo de construcción ahora pública diferente, es un tipo de construcción más intensiva en mano de obra y esto impacta más sobre el valor agregado. 80% del 4% para educación en infraestructura, en construcción, varilla y cemento. Varilla y cemento, pero no calidad profesional o calidad académica. Lo mínimo para formación docente, no revisión curricular, es más, y decisiones de inversión en infraestructura no procedentes, sin haber hecho una evaluación previa, ni en los lugares donde era prioritario tampoco. Si el programa de edificaciones escolares hubiera sido pensado como un programa de construcción de refugio para huracanes, hubiera sido 100% exitoso. No, y el tema, claro, ahora en toda la demarcación hay una infraestructura que sirve de refugio para huracanes, pero que no cumple con las necesidades para mejorar la calidad de la educación. Y el tema de la tanda extendida, yo creo que nadie rechazaría esa idea, siempre y cuando en esa extensión del tiempo que nuestros estudiantes van a estar en la escuela, pues obviamente se les está enseñando
y parece que ahí tenemos una debilidad muy seria. Nuria, déjame decirte Además, algo importante con relación a lo que es la secuencia de la inversión en educación. Tú tienes que comenzar primero con infraestructura, así lo hizo Chile, posteriormente con la inversión masiva en la calidad del magisterio y posteriormente en las reformas que se requieren para seguir modernizando el sistema educativo. En el caso de la República Dominicana, yo quiero que recuerden cómo en cada campaña electoral se sacaban fotos de niños sentados en pedazos de pueblo. ¿Dónde están esos niños? Esos niños ahora están en una infraestructura que obviamente ha implicado una gran cantidad de recursos, pero que ha favorecido la creación de un entorno más adecuado para la enseñanza en la República Y Dominicana. yo no estoy de acuerdo con el modelo chileno, obviamente, de que primero invirtamos en infraestructura y después en una segunda etapa en preparar mejor nuestros profesores. Había que tener una estrategia de trabajar ambos temas al mismo tiempo porque la formación de nuestros profesores toma tiempo y no podemos dilatarlo más. Por eso el nivel de inversión en educación debería ser muchísimo más. Nosotros hemos estado promoviendo no el 4%, aquí lo que hay que hacer es un análisis de qué es lo que se requiere en realidad para educación y invertir masivamente, porque definitivamente que se requiere la parte de infraestructura, pero también la parte de la calidad y específicamente hay que invertir muchísimo en la parte de lo que es el dominio de las matemáticas, que lamentablemente, oye bien, estamos en los niveles más bajos y hay que entender que no hay un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin un buen nivel de matemáticas en su población. Si la escuela pública hubiera mejorado, como se dice en la propaganda del gobierno, los funcionarios públicos, aunque sea de mediana condición, pusieran a sus hijos en las escuelas públicas y no es así. Debería ser Realmente obligatorio. el gobierno ha desarrollado, el 80% de la inversión se ha ido en infraestructura, la comida es de pésima calidad y no se ha podido construir un currículo para las horas después del almuerzo. Los niños se les termina la clase a las 12, le dan comida y lo dejan suelto. No hay una sola escuela de la tanda extendida que tenga un programa para las 2 o 3 horas de la jornada posterior al almuerzo. Olaya. Bueno, el tema también es que cuando tú evalúes al sistema educativo te vas a encontrar con los chicos en tan mala situación como estaban al inicio. Entonces las políticas públicas se evalúan en función de sus resultados y lo que llevó a incrementar la inversión en educación era la mala situación que se encontraba la enseñanza de esta. Entonces lo que se ha invertido no ha revertido la situación que se supone tendría que cambiar. Sí, pero por lo menos se ha invertido en la parte de infraestructura. Tú no puedes mejorar la calidad educativa si no tienes una infraestructura adecuada. Ahora, lo que hay que continuar es invirtiendo ahora en el magisterio. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero se necesitaba esa infraestructura. Recuerden a los niños sentados en blocks de cemento. Se han construido escuelas en lugares donde no hay estudiantes. Sí. Es decir, no ha habido criterio, no se han priorizado, no se han establecido criterios eficientes y eficaces de cuáles son los lugares donde se necesitan escuelas. Mira, se han construido escuelas a 6 kilómetros de un poblado. Y Se han construido escuelas en un lugar porque ahí es que el compañero tiene el solar. Y dada la magnitud de la inversión en infraestructura y ese tipo de temas como el que Olaya acaba de mencionar, pues obviamente yo creo que también ha faltado transparencia en la inversión para evitar que el dinero que se va a invertir en educación también tenga algún tubo que vaya directo hacia ya saben dónde, ¿no? Y hay que agregar, para finalizar, Sí. y hay que agregar que educación está bailando en el fraude de la OISOE. Nadie en el gobierno le ha puesto el dedo al tema de que parte de ese fraude y la corrupción terrible que llevó a suicidarse el arquitecto en los baños de la OISOE forma parte también de la Secretaría Mira, de la Educación. mejor muestra de lo que dice Olaya es que en el año 2014 el ministro de Educación, de manera irregular, dijo que le sobró dinero del presupuesto y que lo iba a depositar en una cuenta porque no sabía qué hacer con él. Y es en noviembre del 2014 cuando ese arquitecto que se suicidó entrega una escuela que 7 meses después no le habían pagado. ¿Por qué le sobra dinero a educación? Y hay cientos, porque después el CODIA dio una rueda de prensa, cientos de ingenieros y arquitectos que habían concluido sus obras y no le pagan. ¿Por qué no hay queja de las escuelas que fueron construidas por el Ministerio de Obras Públicas? El problema está entre la OISOE y educación. Fíjense que el problema es institucional, o sea, estamos viendo aquí que se está criticando, no a obras públicas, porque obras públicas es mucho más institucional.
Por eso es imprescindible, y esto es una recomendación al gobierno, que cierre la OISOE y que mande lo que son todas las construcciones a la Secretaría de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas ha demostrado ser muchísimo más eficiente en la construcción, no solamente de escuelas, de cualquier otra obra, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Entonces, es indispensable continuar con el proceso de infraestructura a nivel escolar hasta que se satisfaga todas las necesidades, pero desde el punto de vista más fuerte institucionalmente hablando, que es el Ministerio de Obras Públicas. Y sin embargo, hubo una serie de denuncias durante el año con respecto a esos contratistas que ganaban esos concursos para construir escuelas y parte de la obra tenían que entregarla, según las denuncias, jardinería, sistema eléctrico, a otras personas. Y se denunció, pero no ha habido ninguna información con respecto a los resultados. Si hubo alguna investigación al respecto. Pancho, están investigando todavía. Bueno. Sobre todo después de la visita de Jaime, de Vidó Medina, mejor dicho, Vidó Medina, al PETCA, están investigando profundamente. Bueno, lo que pasa es que las investigaciones en la República Dominicana se saben cuándo comienzan, pero nunca cuándo terminan. Y cuando ya a nadie le interesa, ¿verdad? Bueno, el tema de educación ha causado conflicto en el foro y ahora vamos brevemente a hablar de salud. Jaime, el aspecto de salud, ¿qué me puede decir económicamente hablando, cómo estamos o humanamente hablando? Bueno, se necesita mucha inversión en salud. Sin lugar a dudas, el presupuesto de salud todavía está por debajo del 2% del PIB. Se necesita muchísimo más recursos, lo que implica que hay que reducir gastos superfluos, así como también déficit, por ejemplo, del tema del sector eléctrico, para poder liberar recursos e invertirlos en salud. Hay que continuar mejorando lo que es la disponibilidad tanto de servicios como de medicamentos para la población y de esa forma, entonces, mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Morena, ¿qué piensa de la salud? El dengue, ¿cómo estuvo el dengue este año? Lo de la salud es el desastre de una política pública indefinida. Evidentemente que el gobierno, Danilo Medina llegó al poder sin una política pública para salud. Señores, en este momento, 3 años después del gobierno, hay 74 hospitales de todo el país que están intervenidos, incluido el José María Cabral Ibáez, que está funcionando a 1/3 de su capacidad y cuyas enfermeras ya tienen un mes en huelga porque no tienen manera de trabajar. La maternidad Nuestra Señora de la Altagracia tiene 3 años intervenida. Alrededor del Darío Contreras hubo un escándalo que yo no tengo que decirlo porque remodelaron la obra y costó el doble de lo que fue planificado. Pero el tema es la calidad de los servicios para la gente más pobre. Ya. Ese es el drama. Aquí tenemos la tasa de muertos por dengue más alta de la región y es por la precariedad de los servicios. Y llegamos al escándalo de que los muertos por dengue se acabaron por decreto. ¿Cómo así? Se acabaron por decreto. A mediados de octubre se dejaron de contar los muertos por dengue, se paró el boletín epidemiológico y en la segunda semana de diciembre una señora pierde un hijo y están pidiendo plaquetas para una segunda hija que está en cuidados intensivos y eso ninguno de los dos está en las estadísticas. Bueno, Olaya, el sistema de salud, ¿precario para el 2015 o tiene alguna cierta mejoría? Mira, según la Organización Panamericana de la Salud, es inviable que enfermedades como el dengue sean tratadas en el 3er nivel. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasa en el sector salud de la República Dominicana es una situación de carácter, es perverso lo que está pasando, porque la respuesta tendría que darse desde las unidades de atención primaria que no existen. Entonces, la forma en que está diseñado y organizada la salud pública de la República Dominicana no le permite responder a los retos sanitarios que tiene el país en este momento. Pero además hay una perversidad en el hecho de que aquí no se ha podido unificar una red de atención. La red de atención primaria. El Instituto Dominicano de Seguro Social le atiende a 60.000 personas y recibe 8.000 millones de pesos del Estado Dominicano como presupuesto. El SENASA atiende a 2,5 millones y recibe 12 millones. Pero que también se invierte en promoción y prevención alrededor del 10% del presupuesto, me parece, en este momento. Entonces, lo mínimo, o sea, las acciones que podían revertir la situación que tenemos en materia de dengue, chikungunya y todo el resto, es a través de una fuerte inversión en materia de prevención y promoción de la salud. Por eso todo se va en atención. Todo se va en atención. Pero se necesita lo que yo digo, una política, no hay. No, lo que se necesita es un sistema de presupuesto basado en resultados. Eso es lo que se necesita establecer en la República Dominicana. No solamente por insumos, sino basado en resultados. Es que la política de salud es evitar que la gente se enferme, no curarla.
Por eso se necesita la atención primaria. Hasta pudiéramos tener menos hospitales, pero si hubiera una red de atención primaria, eso pudiera garantizar, señores, que el territorio viviera con mejor calidad en materia de salud. Perfecto. Antes de finalizar, Pancho Álvaro nos decía que tenía mucha esperanza de una reforma judicial. Y antes de finalizar, quiero saber por qué tiene esa esperanza. ¿Es que cree usted que el gobierno que venga va a tener esa voluntad de cambio? ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque yo creo que lo mejor que nos ha pasado en este año en materia de justicia es precisamente que está saliendo a flote todo aquello que, bueno, uno se tapa la nariz y todo lo demás, pero al fin de cuentas es importante que salga para que ya nadie pueda decir que no existe una crisis en el Poder Judicial. Todo el mundo dice, no hay crisis. Escuchaba a Fran Soto, al magistrado Fran Soto y al magistrado Mocoso Segarra diciendo la justicia va a salir fortalecida, pero ¿cómo? Ahora, con ellos dos ahí nunca. El hecho de que pues toda la ciudadanía esté cobrando conciencia de la crisis que afecta al sistema de justicia, coloca al sistema de justicia, por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial, que ahora tiene a principios de enero, va a celebrar el Día del Poder Judicial, y yo quiero escuchar el discurso de Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte, donde debe ineludiblemente presentar un plan al país de cómo va a enfrentar esta crisis. Así sea. Ya para finalizar, en pocos segundos, Jaime, ¿más positivo que negativo, final? Sin lugar a dudas. Okay. Óyeme, y se necesita eso que estamos hablando de lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, eso es clave para el fortalecimiento también de la parte macro. Entonces, sin duda que más positivo que negativo. Sin lugar a dudas. Ok. Altagracia, ¿más positivo que negativo o más negativo que positivo? Yo creo que más negativo que positivo, pero hay que saludar, y mira, voy a estar de acuerdo con Jaime en esto, el hecho de que este año haya sido un año de despertar de la conciencia ciudadana respecto a los temas que lo atañen y las movilizaciones por el cierre de la OISOE han sido una muestra. Creo que el gran aspecto positivo. Hablando de eso, vamos a hacer una encuesta. ¿Quién está de acuerdo con que cierren la OISOE? Levanten la mano. Perfecto, muy bien. Hola, ya, más negativo que positivo, positivo, negativo, regular, todo lo contrario. Bueno, si mi tabla de evaluación es la vida de la gente, yo creo que muy negativo. Muy bien, Pancho. Yo comparto el criterio de Olaya, aunque ha habido avances en algunos aspectos, y hay que reconocérselo al gobierno, realmente desde el punto de vista institucional este ha sido un año negativo, y a mí lo que más me importa es el tema institucional, que si el crecimiento económico pues fue por encima de lo esperado, pero ¿dónde está el beneficio para la sociedad de ese crecimiento económico? Tenemos 50 y años está por creciendo. verse. Dice Olaya que tenemos 50 años creciendo, no, más de 50 desde que nos descubrieron y antes. Señores, gracias. Vamos a aprovechar aún cuando han dicho verdades fundamentales, importantes. Yo pienso que no debemos perder las esperanzas que nosotros mismos podemos hacer el cambio siendo personas diferentes y sobre todo preocupándonos por las cosas sociales y políticas del país. A los panelistas, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a reunir con ustedes en el 2016 para ver cómo nos va a entrar el año y tener alguna variación posible de las conclusiones que han tenido esta noche. Así que nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Vamos a continuar con el programa.